Bueno, muy bien, continuamos. Está el ministro de Educación de la provincia, el doctor Jorge Malmierca. Digo, ¿el ministro es todavía o no? Todavía. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va a usted? Muy bien. Bueno, ¿cómo es esto? Presentó la renuncia, está esperando que la acepten. Bueno, esto aparentemente lo complicaron por allí con una serie de explicaciones cortadas, editadas de distinta manera y demás, pero lo cierto y concreto es que entiendo que institucionalmente no corresponde la presentación de una renuncia porque no es la primera vez que el gobernador, es muy usual que viaje un fin de semana o durante la semana por tareas de gobierno y asuma quien le sigue en la línea sucesoria, en este caso el vicegobernador, el doctor Topa. Obviamente que esto no tiene ninguna implicancia, pero las circunstancias políticas, que no hay que entrar a detallarlas en demasía, hacían en mi consideración que por una cuestión de delicadeza presentara mi renuncia al cargo como ministro de Educación para de alguna manera permitir que el doctor Topa pudiera tener y manejar con la igual o mayor delicadeza que yo reconozco en él, en ciertas cosas, con cierta libertad, este tema. Esto de ninguna forma implica un renunciamiento de mi parte, algo que tuve pensado hace cosa de 2 o 3 meses, por aquello que dije que no me bancaba otro paro, que tenía la intención de decir, si yo estoy en el cargo, me gusta estar para trabajar, para hacer por la educación, que creo que se ha hecho mucho durante mi gestión, al margen de lo mucho que se ha hecho durante la gestión de este gobierno, por más que la gente no lo quiere reconocer y muchas cosas no se publican porque a veces las noticias buenas no son noticias, entonces todo aquello que se ha hecho en materia de infraestructura y demás no trasciende adecuadamente. Pero de todas maneras a mí no me gusta ser figura decorativa, a mí me gusta estar en un lugar y si bien me tengo que bancar las malas, me gusta bancarme, pero tratando de solucionar dentro de la crisis, tratar de sacar los mejores resultados posibles. Y por allí tuve digamos, ese arranque hace cosa de 2 o 3 meses, pero en este momento, y así lo manifesté el día viernes en reunión de gabinete, entiendo que la situación de Tucumán no da, por lo menos en mi posición personal, para, digamos, complicar aún más las cosas en retiros que por más que por ahí puedan resultar beneficiosos desde el punto de vista de la tranquilidad personal o respetables desde el punto de vista de la posición personal de cada uno. En mi caso concreto considero que lo lógico es terminar el mandato y entregar el gobierno en las mejores condiciones posibles, es decir, no generar y ser factor de generación de mayores conflictos, sino al contrario. Está bien, yo entendí entonces que UCI se va por un tiempo prolongado, porque si dice, le dejo la posibilidad a Topa que pueda manejarse con libertad, quiere decir cuánto tiempo UCI no va a estar en Tucumán. Sí, yo interpreto que las sutilezas aquellas de las expresiones, si va a estar un tiempo más, un tiempo menos, pero lo cierto y concreto es que se hablaba en principio del veto y la renuncia, luego se habló de la posibilidad de algo que es cierto, lo tiene postergado en el tiempo a una cuestión de una operación. La crisis que se vive institucional es otro hecho, es cierto, de tal manera que eso motivó, por eso le digo que el tema institucionalmente no correspondería que yo haya presentado la renuncia, pero la realidad política está hablando de otra sintomatología que me parecía que consideraba que resultaba prudente poner la renuncia en disposición. Esto es el preámbulo de la renuncia de UCI. Digamos, se analizaba, pues decir, Linares se le reconoce una gran relación con el gobernador, usted también. Es factible. Sí, es como que sus más familiares se están retirando, quiere decir que están anunciando... No, yo no me retiro, yo lo que hago es dejarlo en libertad de acción al doctor Topa por una cuestión de delicadeza personal, pero tiene mi renuncia un párrafo específico donde dejo muy en claro que no estoy usando el tema de decir me voy o me voy. Es decir, yo soy un convencido de que las renuncias no necesitan decir renuncio en forma indeclinable para ser indeclinable, pero hay otras tipos de renuncias que son las renuncias que de alguna manera implican la delicadeza de la puesta a disposición, esa de renuncia permanente que debemos tener los funcionarios a disposición del gobernador para dejar las manos abiertas, y en este caso y con los fundamentos que tiene la renuncia que yo he presentado se inscribe dentro de ese contexto. Está bien. ¿Le puedo preguntar cómo se vive con 32.000 pesos? Bueno, he sido muy claro también ayer ante los medios, a mí me produjo una profunda desazón, bronca y una mezcla de muchísimas cosas, ¿no es cierto? Porque creo que con 32.000 pesos yo diría que se vive muy bien. Yo creo que para vivir uno necesita, bueno, depende de las circunstancias de cada uno, pero creo que me quedaría un buen margen de ahorro y tal vez haría una jubilación de por vida.
pero también se me caería la cara de vergüenza de hablar con un docente o hablar con un trabajador que cobra 400 o 500 pesos y yo ser ministro del ramo y estar hablando, ¿no es cierto?, sobre la base de un cobro de 32.000 pesos. Esto es una falacia, es una mentira absoluta y total. Ayer o por hoy se distribuía por vía de Secretaría General un documento donde consta la secuencia de los instrumentos legales que establecen cuál es la mecánica que se utiliza para esto de los viáticos, porque los ministros no tenemos y funcionarios no tenemos viáticos. Nosotros tenemos únicamente el sueldo con su escalafón, título en el caso que corresponda, y no tenemos viático en todo aquello que significa gasto de cortesía, recepción de autoridades, pago de hotelería cuando viajamos a Buenos Aires, pago de taxi, almuerzos, el celular que utilizamos. Yo voy a escuelas del interior, me gasto 2 baterías de celulares, hablando, las cuentas son de 600, 700 pesos de celulares. Pero de todas maneras lo quise sintetizar porque para que la gente lo trate de entender, porque de esto se puede decir muy mucho. Hay un documento que ya se lo entregó a la prensa por medio de Secretaría General y está a disposición de todos los medios, y donde se clarifica la situación, y yo a eso le agrego una situación muy clara que a veces no... Yo estoy de acuerdo que la población muchas veces cuando alguien no dice cuánto gana, se dice que alguien gana tanto y no se expresa la verdad. Y bueno, entonces la gente tiene derecho por allí a pensar que esto es cierto, y lo dije clarito, que quede bien entendido para que no haya, digamos, vuelta que darle. En concepto de sueldo, escalafón, título, etcétera, etcétera, líquido cobro como ministro de Educación 4.300 pesos, más 3.800 que viene por concepto de esta situación, de que es para el pago de estos temas celulares, viáticos, viajes y demás, excepto pasajes, que sí los pasajes los paga el gobierno. Y en 3 años, que estoy en función, un poco más de 3 años como ministro de Gobierno y Educación, jamás, nunca he puesto en el bolsillo o ha ingresado a mi bolsillo por ningún otro concepto más que la suma, cuando mucho, de 8.200 pesos por mes. Ahora, ministro, esto es como la mancha, ¿no? Es decir, Malmerca gana 32, ¿a qué gana 40? ¿Cuándo bueno, se no, corta? lo que pasa es que lo estoy diciendo claro, yo no creo que muchos hayan dicho eso. Está bien, yo lamento mucho tener que pedirle a usted que explique, cuando quizá habría que pedir a aquel o aquellos que han lanzado la cifra y decir, bueno, demuestre, porque puede ser cierto, ¿no es cierto? Pero lamentablemente, digamos, es como la mancha. Es decir, claro, lo que ocurre es que a veces, yo no digo que las cosas sean siempre lo que deben ser, porque a veces se utilizan procedimientos o formas, como el tema de los gastos reservados. Yo personalmente no estoy de acuerdo con los gastos reservados, yo creo que deberían tener un nombre y un apellido diferente. En el tema de las distribuciones por ministerio, incluso creo que nunca llegó a la distribución total de 32.000, creo que llegó, hay veces que llegó como un mínimo de 6.000 pesos por ministerio y un máximo de 26, 27, depende del tipo de ministerio y la amplitud, porque esto se distribuye por ministerio y por área, y queda, es decir, yo no lo quiero explicar acá en televisión porque puede resultar tedioso y no explicativo, pero este documento que se emitió por vía de Secretaría General va a resumir cuáles son los instrumentos legales que se vienen perfeccionando incluso de la época del gobierno de Ortega y se concluyeron en el mes de noviembre o septiembre del 96, explicando cuál es la mecánica. Pero lo que a la gente le debe interesar, y esto es un tema, yo soy tucumano, vivo en Tucumán, seguiré viviendo en Tucumán, llevo 32 años de profesión, he trabajado y he dejado, digamos, de pertenecer a uno de los mejores estudios de Tucumán, con 32 años de profesión y habiendo trabajado excelentemente la profesión, mi patrimonio no excede los 320.000 pesos totales entre propiedad inmueble y automóvil, uno solo. Miento, 2, uno hace poco un Gol usado que está en la declaración jurada. En consecuencia, para mí soy un libro abierto para todo el mundo y hice de la honestidad y de esto digamos una profesión. Entonces, que nadie me toque la oreja con respecto al tema de la honestidad, y menos aún para pretender enfrentar con una situación donde realmente se me caería la cara de vergüenza cobrar 32.000 pesos y estar hablando con un docente pidiéndole un sacrificio, ¿no es cierto?, en momentos tan difíciles que está pasando Tucumán. Ministro, ¿se pierde el ciclo lectivo? Espero que no. Bueno, pero ¿hasta cuándo vamos a esperar para saber eso? Yo le digo una cosa, el día jueves a la tarde convoqué, el Ministerio de Educación, Secretaría de Educación en conjunto convocó a los gremios docentes, a padres de alumnos, a la Asociación de Padres, a alumnos, a la Escuela de Comercio número 1, y también convocamos a todos los medios, fue un solo medio televisivo a la reunión, no fue absolutamente ningún otro medio a cubrir la información, y estuvimos reunidos desde las 6 de la tarde, 6:30,
hasta las 9:30 de la noche. Y la intención era, si bien yo no soy responsable de la hacienda pública, porque no tengo las maneras, ni las formas, ni los medios para procurar los fondos necesarios, sí soy responsable de la educación. Y lo que fui a decirles y a poner la cara es explicarles, si estamos con esta problemática, lo que nosotros tenemos que ver es cómo solucionamos este problema. Fundamentalmente, lo más importante para los chicos del 5º año, que ya están por ingresar a la universidad y a quienes se les está haciendo un tremendo daño. Pero está también el resto de los chicos. De tal manera que lo que estoy tratando de ver es de qué forma podemos asumir actitudes que de alguna manera nos permitan, si no lo mejor, por lo menos ver cuáles son los puntos intermedios que nos permitan de alguna forma no perderlo al año y tratar de que de alguna manera podemos recuperar contenido. Haciendo esta básica aclaración para que nadie se confunda. Al 31 de agosto del año pasado nosotros habíamos perdido más días de clase que lo que llevamos hasta la semana pasada, mes de septiembre del año 1999. Punto básico para hacer una reflexión, es decir, este año no es peor que el año pasado. Al 31 de agosto nosotros perdimos 23% del ciclo lectivo en total y a partir del 1 de septiembre que se tuvo la certeza en que se podía afrontar el pago salarial hasta el 30 de noviembre, sabíamos que no íbamos a tener más paro y se consiguió recuperar y mejorar la calidad educativa con el 97. Este año, lamentablemente, la situación es difícil, no le vemos, yo personalmente no le veo la posibilidad, a no ser que nos venga una ayuda excepcional, que podamos tener la certeza de asegurar. Está bien, este año no se puede haber perdido tanto como el anterior, pero me da la impresión que esto es acumulativo, o sea que no puede ser estandarizado, el 97, 98 tanto, el 99 tanto. Por supuesto que no, por supuesto que tampoco depende de un número, una estadística, va a decir esto es menos, en consecuencia es mejor. No, lo que queremos decir es que así como el año pasado se hizo un esfuerzo por parte de docentes, alumnos, padres, se recuperó, no obstante, el 23% de pérdida de ciclo lectivo. La evaluación de calidad educativa que se hizo en noviembre del 98 determinó una mejora del posicionamiento con relación al 97. Es decir, que cuando hubo un esfuerzo se pudo, lo cual no significa que sea ni bueno ni suficiente. Estamos mal. Seguro. Quiere decir que si este año que las cosas van mal, si podemos poner dentro de lo que significa esta situación difícil, hemos hablado, no busquemos ni responsables, ni culpables, ni que esto es así, ni de que si la plata no aparece, nos pongamos en esta situación de emergencia, tenemos la posibilidad de solucionar de alguna manera, de paliar los efectos que significa esta crisis. Yo había propuesto en el programa dos posibilidades, una es decir, o se pierde el año, se empieza el año que viene, no sé, que sea una alternativa, o se recupera. Si se recupera, ¿desde cuándo? ¿Cómo vamos a saber Bueno, esto? están haciendo asambleas en este momento, quedamos porque en el fondo, eso. digamos, ayer estuvo Celarayán con nosotros y en el fondo, lamentablemente, sigue el mismo tema. Hasta que no paguen al último docente, no se levanta el paro. Bueno, yo creo que los docentes, muchos, yo creo que no hay que medir por unos cuantos. Yo tengo muy buen diálogo con todos los gremios en el sentido, por más que nos saquemos los ojos en algunas diferencias o en algunas imposibilidades, el diálogo que existe con todos los gremios es amplio y bueno y nunca está cortado. Pero lo que ocurre es que hay muchos docentes que la están pasando mal porque al margen del problema salarial, están con esa necesidad de estar frente al grado porque esa es la profesión del docente que lleva e implica mucho amor hacia los chicos, entonces la están pasando mal. Pero no es menos cierto, y también tengo que destacar algún aspecto que por ahí no anda muy bien, y fue que cuando la Asociación de Padres le pidió a los docentes, no digo a los secretarios, delegados gremiales que muchas veces se ven un poco por algunas bases rebasados en las asambleas porque necesitan justificar ciertas cosas, pero la Asociación de Padres le pidió, ya que cobraron el incentivo docente, den una tregua de una semana para ver cómo se acomodan las cosas y no empiecen con los paros. Y no obstante la tregua no se dio y estando con el incentivo docente en el bolsillo y habiendo para el COSPEL, la tregua no existió. Ministro, que ¿se está más cerca de perder el año o de recuperarlo? Le cambio la pregunta. Sí, yo le diría que no, yo creo que vamos a luchar hasta el último minuto y hasta el último segundo para tratar, ni siquiera pienso en la posibilidad de perderlo al año, pienso en la posibilidad de que el año no se pierda y que con gran esfuerzo este año lo podamos recuperar de alguna manera. Ahora, yo le pregunto a usted, presentó la renuncia y me está hablando de lo que puede pasar, ¿no?
Es difícil, porque ¿qué hago? ¿Tomo su palabra si mañana le aceptan la renuncia? No, le quiero explicar, yo estoy muy comprometido yo quiero mucho a mi provincia, mi primera lealtad es hacia la provincia de Tucumán y no a un gobernante determinado. En segundo lugar, sí, a la persona que confía en mí dentro de la función. De todas maneras, todo el equipo de educación, en este caso, como también la parte de cultura, tiene precisas instrucciones de sujetarse, ¿no es cierto?, a no seguir, supuesto el caso de que a mí me acepten la renuncia, salvo que se las pidan, de que permanezcan en sus cargos y permanezcan hasta el final tratando, ¿no es cierto?, de cumplir lo que realmente deben hacer, que es llevar esto de la mejor manera posible. Bueno, permítame que satisfaga un poco lo que la gente está pidiendo. Tanto la profesora Ribé de Pozo, creo que trabaja en un instituto privado de Tucumán, voy a resumirlas todas en una pregunta porque lo mismo, ¿no? Enrique también pregunta, bueno, Cristina los saluda y le desea mucha suerte. Y después, bueno, el señor Flores que habla, bueno, basta de mentira, mencione los gastos reservados de la dieta, creo que el informe que usted ha presentado ya lo vamos también a publicitar, se va a publicitar en todos lados. Pero la pregunta, ¿sabe cuál es? Al señor que dice la mentira, si alguna vez escuchó una verdad tan directa dicha por cámara de televisión y en forma tan pública. Pero quería cerrar con el tema del incentivo docente. Sí. O sea, gente que dice, por un lado, que Buenos Aires ya envió el dinero y no lo han cobrado, y bueno, ¿qué pasa con esto que no se cobró, ¿no? Bueno, hoy sale en los medios locales periodísticos, en la prensa escrita, sale el tema del incentivo docente, porque yo ayer me habló Teresita Ramallo y Cristina Martínez de esas dos preocupadas, porque son los que realmente tienen el mayor problema, son 4.000 docentes aproximadamente que quedaron excluidos, porque llegaron medio tardíamente al tema. Pero son aproximadamente 8.300.000 que se remitieron por parte de la Nación. ¿Me permite un segundito? Sí. Que tengo una llamada telefónica. ¿Con quién estoy? Hola. Sí, buen día, lo escucho. Hola, buen día. Sí. Hola. Sí, lo escucho perfecto. Sí, escúcheme, ¿por qué no le dice al señor ministro, por qué no ha respondido todavía a la justicia por el amparo en donde la Cámara Contencioso Administrativa les ha dado un plazo para que contesten por qué razón no afectan las partidas presupuestarias y recursos públicos necesarios y aptos para permitir el inmediato restablecimiento de la actividad escolar y a la inmediata afectación de las contribuciones y rentas de la provincia con destino a asegurar los recursos necesarios para el sostén, difusión y mejoramiento de la educación común. Bueno, esto, perdóneme, sí. Claro, el ministro no maneja Se me termina el programa, pero el ministro por eso. pertenece a un gobierno en el cual justamente en el gabinete se discute qué es lo prioritario, si es la educación o es pagar esa dieta o esas diferencias que han cobrado todos los funcionarios. Es decir, la respuesta que quiere el pueblo es, ¿hace cuántos días que vienen diciendo que están juntando fondos? Todos los días se están pagando cheques a proveedores y por distintos temas. Y el gobierno tiene la obligación, como dice la Constitución, de conseguir todos los fondos para asegurar la educación continua. Y bueno, esto no lo he podido explicar. Bien, deme tiempo para que pueda responder porque se me termina el programa, ¿no? Muchas gracias. Bueno, muy sintético el tema del recurso de amparo, no sé si se contestó o no se contestó, tiene fecha de vencimiento dentro de el Ministerio de Educación al pedido de Fiscalía. Lo contestó exactamente en las 24 horas, o sea que la respuesta del área educativa a la Fiscalía de Estado, que es quien representa legalmente a la provincia, lo tiene en su poder, va a contestar en tiempo y forma. Por otra parte, el tema de los recursos, el señor tiene que estar enterado que de 100 pesos que entran a la administración pública, prácticamente el 90 es para pagar salarios, y en el área de educación, de los 290 millones que más o menos tiene presupuesto, el 93% es para pagar sueldo. De tal manera que, para terminar, yo le diría que esto no debe confundirse la existencia de dineros que no existen, porque no existen. Creo que viene de un problema de vieja data, donde se hizo de la empleomanía la forma de solucionar un problema de desocupación, y no se recuerda que mucha gente haya protestado en el momento que ingresaron y la administración pública pasó de 35.000 empleados a cerca de 80.000-90.000, con lo cual se produce un tremendo cuello de botella que obliga al endeudamiento, al compromiso de la coparticipación federal, y hoy estamos como estamos. Esto creo que es un problema de responsabilidad compartida de muchos que por acción o omisión
cometieron estos desatinos y llega un momento en que lógicamente el embudo se produce y se producen las explosiones. Sobre el incentivo, entonces, ¿se cobra ahora? El incentivo se está trabajando, ya lo conversé con SADOP, están perfectamente al tanto del tema, se están conciliando la cifra. Lo que pasa es que surge como consecuencia que el profesor Durán, en mi concepto y con el debido respeto, se comunicó con un número 0800 para pedir el informe y lo largó públicamente a la respuesta de un 0800 para decir ya mandaron toda la plata. Yo viajé a Buenos Aires al día siguiente al accidente de Lapa en un avión de Lapa y estuve pasando exactamente cerca de 15 horas en espera en Ezeiza de regreso, nada más que para ir personalmente a verificar estos temas, hablar con los técnicos, hablar con el secretario del Consejo Federal para poder dar una respuesta directa de la información. Así que espero que esto pronto se solucione. Y están en contacto SADOP con la Secretaria de Educación y el subsecretario administrativo por comunicación directa que entablé yo con ellos telefónicamente en el día de ayer. Bueno, ministro, muchas gracias. No, gracias, gracias a usted. Me pasé ya, muchas gracias. Bueno, viene Beatriz Silverten, muchas gracias por el tiempito que le hemos ocupado, pero bueno, ve un tema que preocupa mucho, que hoy nos está interesando a todos los tucumanos. Nos vemos mañana a las 11:30, como siempre, aquí desde adentro. Muchas gracias, chao.